Estamos de regreso aquí en el programa de Zona Certificada. Guillermo se encuentra aquí con nosotros, muy puntual, como cada mes. 1 de octubre se encuentra aquí con nosotros Alejandro Sandoval para tocar el tema de indicadores económicos del IMEF. Sí, por supuesto, Alejandro, siempre es un gusto que nos acompañes en el foro de Zona Certificada. Estamos arrancando con el mes de octubre, pero bueno, platícanos un poco del mes de septiembre a través del manufacturero y no manufacturero. Mario, muchas gracias por la invitación. Y así es, se reporta hoy a mediodía y en conferencia de prensa trimestral el resultado del indicador IMEF. Tiene un resultado donde hay una ligera mejoría en el manufacturero, pero sigue por debajo de umbral en 46.5 unidades. Y el no manufacturero baja 0.9 puntos hacia 48.8, continúa por debajo de umbral. Ambos están así, sus subindicadores que son de tendencia ciclo, el de ajuste por tamaño de empresa, también muestran un resultado de debilidad. Y esto, junto con los indicadores de julio y de agosto, podrían hacer y confirmar que propiamente el trimestre va a ser un trimestre muy débil en la economía mexicana. En particular, vemos que las tendencias muestran estos escenarios de debilidad. Algunos subindicadores están más positivos y otros más negativos, pero el resultado pleno es esa tónica. En el contexto, pues vivimos un escenario donde la Fed toma la decisión de disminución de tasa. Eso deprecia al dólar, provoca una apreciación del tipo de cambio mexicano o a la moneda mexicana y eventualmente traerá cosas positivas para algunos, pero también negativas para otros. Y por otra parte, en la economía mexicana se muestran datos que señalan una tendencia de debilidad, junto con una decisión de Banco de México de también continuar bajando tasa, pero a un ritmo menor en función precisamente de que la inflación no termina de ceder en lo necesario. Para Ciudad Juárez, recordemos que cruzamos con el ISM del Institute for Supply Management, el de manufactura específicamente, y también continúa en desaceleración o en un umbral de contracción, o sea, abajo de los 50 puntos, mejoró ligeramente en el mes, pero en particular este tipo de indicador en Estados Unidos tiene sus preguntas abiertas. Y todos los subsectores, transporte, electrónica y computación, que nos ocupan mucho a los juarenses, y en general todos hablan de un mercado débil, de un mercado con incertidumbre para 2026, de un mercado que ha perdido órdenes de compra, de un mercado, en algún caso específico, manufactura miscelánea, dicen las tarifas, los aranceles nos están matando. O sea, el problema empieza a permear en toda la economía estadounidense y varios hablan de movimientos en tarifas, o sea, no quiero decir precios, porque precios es el significado para el consumidor, pero de hasta 20% de los movimientos que podrían permear en toda su estructura de costos y eventualmente en precios. Entonces, las condiciones siguen delicadas y el tema del tratado pues apenas se puso en la mesa la apertura de recepción de información y veremos con qué rapidez o lentitud se logra renegociar, que es lo que entendemos se va a buscar, aunque jurídicamente hace una revisión. Y pues si eso realmente detiene este vendaval de incertidumbre que generan las políticas públicas estadounidenses, ¿no? Sí, desde luego es algo que simplemente ha golpeado enormemente a muchas economías a nivel global. ¿Cómo se avisora, Alejandro, el cierre de este año 2025? Ya nos decías que bueno, está débil, así se vaticina hoy en día, pero son meses importantes, ¿cómo lo ves? Yo creo que son meses importantes de consumo, enfáticamente noviembre, diciembre. Tenemos el tema del Buen Fin, los gastos propios decembrinos, aguinaldos, fondos de ahorro, entre otros elementos, y planeaciones 2026. Creo yo que va a ser muy inercial a lo que está pasando. Creo que no va a haber movimientos abruptos de crecimiento, pero tampoco de decrecimiento o una caída en la actividad económica. La posición del empleo, que si bien ha caído a terrenos negativos en generación por parte del empleo formal en México, IMSS en particular, tenderá a modularse a cierto alcance y pues más o menos ahí las cosas saldrán a cierto nivel. Efectos negativos de reformas constitucionales 2024 muy apenas empiezan a ocurrir. Sí, seguramente va a haber temas que por medio de Estados Unidos y tratado cuestionen reformas algunas particulares, agua, judicial, organismos autónomos, y que busquen afianzar ciertos criterios. En la semana se discutió con un parlamento abierto la ley de amparo propuesta por la presidenta Sheinbaum,
En ANADE propusimos algunos puntos importantes en voz de nuestro presidente José Ángel Santiago y al parecer el dictamen que ya se va a presentar al Pleno para sus correspondientes aprobaciones en diputados y senadores tienen algunos ajustes importantes, pero en general pasa como venía. Entonces, podríamos decir que en sumario las cuestiones de políticas públicas mexicanas apenas están por implementarse, por lo que no han tenido efectos en la economía todavía realmente, y las estadounidenses, que tienen más inmediatez en su implementación, específicamente aranceles, pues ya están dando pauta en Estados Unidos y en el reacomodo industrial que tenga que ocurrir en México, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y aparte, como ya mencionaste, es no solamente que apenas están entrando en vigor estos planes del 2024, faltan los que están cocinándose en este mismo momento, pero para tener una imagen más certera de cómo afecta a Ciudad Juárez, Alejandro, es muy importante continuar apoyando a IMEF en el sentido de indicadores regionales e indicadores locales. Y en este sentido tengo entendido que tenemos algunos eventos para hacerle la invitación a la audiencia para que conozcan un poco más acerca de esta organización. Hoy en la mañana tuvimos la conferencia de prensa trimestral de indicadores, entonces se las enviaré, pueden pasar Claro alguna que sí. parte en sus noticieros para que la gente conozca la información que emitimos. Luego 2, tenemos un diplomado de mujeres líderes que en particular va con el énfasis siguiente. En IMEF tenemos más o menos el 20% de membresía de mujeres, pero en el país, en términos académicos, financieras, hay más o menos la mitad y hombres la mitad. Entonces, por lo tanto, obviamente hay suficiente capital humano para participar, pero no participan. Entonces, estamos queriendo abrir espacios para ellas. Es un diplomado concreto que tiene como propósito empoderar en conocimientos de interacción profesional a las mujeres. Y en membresía tenemos descuentos especiales para mujeres que deseen hacerse asociadas de IMEF. Tenemos otros eventos, tenemos un foro grande en Guanajuato a finales del mes de octubre que concatena una serie de paneles que tienen una temática vinculada pues a hablar de los ecosistemas de la economía global, la implementación de tecnologías como inteligencia artificial, entre otros, y obviamente las condiciones del proceso financiero por sí mismo que debe de desarrollar un director financiero. Y bueno, pues o sea, vamos, tenemos un abanico importante de eventos que nos permiten ofrecer, tanto presencialmente en algunos y otros en términos híbridos, Claro. el Congreso FIMEF, que es de la Fundación IMEF, que es nuestro eslabón académico, también se llevan presentaciones de investigación académica financiera, se da un premio al investigador del año, tenemos una revista arbitrada que es supervisada por premios Nobel, entonces, bueno, desarrollamos una serie de actividades Claro. para fortalecer la profesión financiera, la profesión del administrador de la empresa, ¿no? Por supuesto. Y entonces, obviamente, la invitación se extiende a participar individualmente en los eventos o a acercarse a IMEF Claro. para participar directamente en el organismo. Sí, porque estas oportunidades de networking, de la misma forma que a veces asociamos con las cámaras, existen también en IMEF. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y aquí tienes tu casa para continuar hablando de estos temas. Gracias. Bueno, pues apreciamos que nos hayas acompañado una vez más y hasta pronto. Vamos a ir rápidamente a la pausa. Claro, regresaremos.